Hola, buenos días. Empezamos con la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es el tema origen y evolución histórica del Estado moderno. Es una clase un tanto fácil, es un tema digerible, pero también al mismo tiempo un tema extenso, porque como sabemos, la evolución que se ha dado a través de la historia en cuanto a este tema ha sido muy amplio y más que nada amplio, ha sido un tema muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy persistente. ¿Por qué digo persistente? Porque es un tema que pasa los años, pasan los contextos, va evolucionando, se toman diferentes directrices o se toman diferentes formas de observar este, este, este contexto. Vamos a empezar con la origen y evolución histórica del Estado moderno. ¿Qué podemos entender por Estado moderno? Eh, lo que puede ser la perspectiva de Estado moderno es el resultado pues, de una larga evolución histórica que implicó la centralización del poder, asimismo como la perdónenme, institucionalización de lo que es la autoridad y seculizar también el orden político, porque estos contextos o estas cuestiones se dieron o se ampliaron a través de diferentes momentos. Entonces, pasaba como tal un momento histórico, pero al mismo tiempo pasaba un contexto que iba cambiándolo. Digo, actualmente aún tenemos contextos históricos que han modificado la historia y como sabemos, se han dado o se han llevado a cabo a través de diferentes, ¿cómo podemos clasificarlos? Pues se han cambiado o se han ido modificando. Sabemos que el concepto de Estado moderno, pues, no puede entenderse sin hacer una mirada retrospectiva a las formas de lo que es, los imperios, reinos o ciudades feudales o ciudades-estado. ¿Por qué podemos decir que no se puede dar un contexto sin esto? Porque, los contextos que se dieron o que se emitieron a través de diferentes estadías en la historia, también dieron o hicieron una entrada muy importante en motivar o en eh, diferenciar o hacer una cuestión este, totalmente distinta a la que se tenía. Mientras que las organizaciones anteriores al Estado moderno se basan en lo que son vínculos de vasallaje, lo que son lealtades personales o legitimidad religiosa, que pues esto implica un gran contexto en la historia. Sabemos que el contexto religioso fue más que nada algo que por años o por eh, eh, épocas se ha tenido muy, muy al margen. Entonces, también podemos decir que los contextos históricos o contextos religiosos afectaron a la modernización que pues actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque el pensamiento ilustre como tal no se veía de una manera habitualmente o particularmente bien. Se veía como de una manera imprecisa, una manera que pues podemos decir inclusive que era algo que está penado, pecando, eh, y también llevando la moral a una distinta persecución o una distinta distorsión de la realidad. Digo, sabemos que estos factores no son reales o no deberían de tomarse en este contexto, pero pues se tomaron en ese ámbito así por los hechos religiosos. Eh, sabemos que pues todas estas organizaciones anteriores al Estado moderno se basaban en los vínculos que anteriormente tocamos, pero también su aparición no fue repentina ni uniforme, sino un producto de cambios graduales que se dieron a través de los siglos XV al siglo XVIII. ¿Por qué se empezaron a dar a través del cambio de los siglos? Digo, la guerra, los distintos o las distintas propiedades intelectuales que se tenían o se medían
Inclusive cuando fueron, en Inglaterra, o bueno, sí, en Inglaterra o cuando la Iglesia Católica se desconcentró de lo que era, este, el auge, que se tenía o que se había tenido por mucho tiempo, se tuvo un contexto totalmente diferente o totalmente distinto al que teníamos en cuenta. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestro nuevo estado, también implicó lo que son transformaciones profundas. ¿Qué quiere decir con transformaciones profundas? Bueno, este, este, este poder está disperso a un poder como tal centralizado de una administración informal o formal, como tal, eh, de una burocracia profesional y también de una justicia capaz o causística, que pues te da una normatividad codificada que pues a través de todo esto nos da que el Estado moderno vino a crear un marco de estable convivencia de sociedades cada vez más complejas y más organizadas. El paso de los tiempos o las sociedades hicieron que este cambio fuera posible o que este tipo de intervenciones empezaran a ser posibles. ¿Por qué? Porque anteriormente la vida era un poco más rural, más sin tantos cuestionamientos, sin tantas cuestiones de cambiar, de tener a la margen, pero en cuanto pasa a los contextos de un cambio o de una cuestión ideológica, comenzaron cambios también políticos y monetarios, que como sabemos, el dinero o el rubro monetario en ese tipo de instancias es muy importante o es de total veracidad tener un control o un manejo de este. Digo, no es como que sea algo veraz de que pues, se tiene que cambiar todo a través de estas instituciones o de estos insumos, pero sí es como de total fuerza, magnitud, el poder tenerlos constantemente, pues en un cambio factible. ¿Por qué? Porque si no se tiene un cambio factible como tal, también se pueden tener ciertas cuestiones o ciertos cuestionamientos que a final de cuentas, este, podemos tener problemas a grandes rasgos. Entonces, lo que trata de hacer siempre los cambios no es atercar esto o hacer que la sociedad no tenga una buena convivencia, sino al contrario, que tenga una convivencia sana, que tenga una convivencia totalmente libre, que no se tengan o no se predispongan ciertas cosas o cuestiones y que pues por ende estas cuestiones o estas sociedades este, terminen siendo un buen plan o en un contexto tener una, mm, una ciudadanía contenta. Que bueno, la ciudadanía es otro tema y que vendrá después, pero a pocos rasgos es siempre tener a tus ciudadanos o a tu población contenta y que no tengan problemas en cuanto a la forma de regir del Estado. Este, o bueno, en este rubro, pues todavía no tocamos ese tema, pero sí es para eso, en pocas palabras. Entonces, bueno, ya tomando esto en cuenta, nos vamos dando una idea de cómo o qué es es lo que necesitamos, pues para empezar a tener una sociedad funcional. ¿Por qué digo sociedad funcional? Porque el Estado debe de ser totalmente funcional en cuanto a su población. Digo, no siempre se da o no siempre se emplea una formación totalmente, totalmente funcional. Muchas veces también lo que sucede es que, bueno, o lo que sucedía anteriormente era a las clases sociales, tipo la burguesía, la aparición de clases o cuestiones
hubo un punto que el ejército, o bueno, la cuestión militar fue un punto muy importante en esto, pues para tener entrada a lo que es una sociedad o tener un rango social. Entonces, con estos rangos sociales nuevos que se indicaron, también pues fue muy importante determinar la territorialización del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que los antiguos imperios tenían como que límites imprecisos o autoridad difusa, el Estado moderno lo que buscaba era tener una condición funcional o estable. ¿Qué quiere decir condición funcional o estable? Bueno, la cuestión de condición funcional o estable es que no quería tener problemas en cuanto a la jerarquía de poderes, sino al contrario, quiere tener una sociedad que exista, no sé, un rango militar, pero no por ser militar o por ser policía o por tener influencias políticas, quiere decir que eres más que un habitante que no tiene estas influencias, ¿saben? Entonces, ahí es cuando entra los tipos o las cuestiones de poder indicado y que pues a final de cuentas son muy importantes o son totalmente autoritarias a no tener un raciocinio mayor que cualquier ciudadano, sino al contrario, que puede ser una persona con altos cargos políticos o con altas instituciones en cuanto a la reglamentación y no por eso significa que tengas más poder ante otro ciudadano. Ya teniendo en cuenta esto, este, podemos decir que las condiciones de origen como rupturas en el pasado feudal también nos obligaron a preguntarnos cosas que con el tiempo pues se fueron resolviendo, se fueron dando los términos y demás y que pues a final de cuentas se pudo hacer o se pudo ejercer un mejor dilema pues efusivo en este caso y que pues muchas veces no terminaron en disputas o con cordialidades que pues no nos beneficiaran. ¿Qué también podemos decir de este tema? Pues que pasamos por varias etapas y después de esto pasamos a la Edad Media y los antecedentes feudales. Como lo estaba mencionando hace un momento, los antecedentes feudales o las cuestiones feudales en la Edad Media fueron muy importantes por el hecho de que se otorgaron o se hicieron permisivos ciertas discusiones en esto. ¿Qué quiere decir? Que, pues, como les digo, el tener poder anteriormente o rangos militares, eso ayudaba mucho a, a ciertas personas. En cuanto a poder y rangos, pero no era un poder o, ¿cómo podemos decirlo? Una cuestión hegemónica porque se fueron dando o todos sabemos que cuando pasan este tipo de cuestiones, la corrupción es muy latente o bueno, más que nada la corrupción, tener una percepción errónea de cómo se debe de manejar el poder es una cuestión que se da muchas veces en esto. Entonces, imagínense, eran personas que tal vez, venían de una baja, cuestión, filosófica o personas que no tenían mucho conocimiento de. Entonces, con un poco de poder, mucha gente, lamentablemente, empezó a hacer un mal manejo de y a pesar de que se trataba de, eliminar, ya estaba muy, eh, pasado esto, entonces pues se empezó a tener problemas en cuanto a este tipo de cuestiones. Am, Sabemos que durante la Edad Media el poder político no estaba como tal centralizado y tampoco estaba unificado, sino que era un modelo de Estado moderno. No era un modelo de Estado moderno, ¿qué quiere decir? Sino era más algo así como un mundo feudal que se caracterizaba por una profunda fragmentación del poder. Como les comentaba, o sea, muchas veces aquí se avanzaba por cuestiones
meras o por cuestiones de eh, tener habilidades en ciertas eh, fragmentaciones del poder. Digo, había gente que militar muy buena o personas que tenían un alto rango militar y eso les dio un poder, siendo que eran gente que pues anteriormente a eso, jóvenes que no tenían tal vez educación, no tenían valores bien institucionalizados. Entonces, eso también atrajo problemas a futuro porque pues el no tener o el empezar a ejercer ciertos arranques o demás, pues también nos dan este, problemas a largo plazo. Muchas veces también lo que se hizo aquí eh, eh, fue que la sociedad eh, estaba dividida en tres órdenes, que son los oradores, eran quienes rezaban en la iglesia, los bellatores, quienes luchaban por la nobleza, y los laboradores, quienes trabajaban en el campo. Y esto trajo grandes consecuencias con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente que tenía un rango por, por, por ciertas estancias un poco mayor, o sea, tipo, no era lo mismo ser un pequeño campesino que pues laboraba todos los días en el campo, haciendo sus labores, viviendo a través de de cuestiones honorables a través del campo, que una persona que tenía un rango militar, que pues tenía más dinero, tal vez, entradas o gente a su cargo. Entonces, ese tipo de pequeñas cuestiones nos empezó a dar o nos comenzó a dar problemas a largo plazo. ¿Por qué problemas a largo plazo? Porque se empezó a ver una situación desmedida de fuerza militar y secundariamente a esto se empezó a dar una situación de poderes no medidos. O sea, el rey, pues sabíamos que en ese entonces, o los señores feudales, eran los máximos portadores de poder. Sin embargo, ellos tenían o se les da un poder a través de un señor feudal de más alto rango o eh, un, una persona de alta nobleza y pues estas personas de alta nobleza tenían una entrada o se daban una entrada económica mayor y podían manejar ciertas consecuencias económicas en cuanto al pueblo. Esto empezó a dar problemas porque se empezó a dar lo que era, bueno, ya se tenía, pero se empezó a dar lo que era el tráfico de esclavos a gran medida. Entonces, imagínense, las personas en ese entonces, pues, sin dinero, no tenían derechos, obviamente, no tenían manera de defenderse, no tenían manera de participar activamente en cuanto a la población y pues también daban como resultado este abusos incontrolables por parte de las personas que les digo que portaban un poco más de poder o de libertad de ejercerlo. Y pues esto también empezó a traer o empezó a tener problemas a grandes rasgos. Y, y sin embargo, no se paró hasta que comenzaron a notar que sí se estaba convirtiendo en un gran problema después de años o después de varias eh, revelaciones por parte del pueblo. Digo, un ejemplo de una revelación a gran escala por parte de gente que lamentablemente no tenía recursos para poder ayudarse es en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, yo sé que me estoy saltando mucho el tema, se tuvo un levantamiento de armas o en la Revolución este, eh, la revolución contra los zares, donde se tuvo una gran pelea de poderes porque pues el pueblo estaba cansado de las injusticias, de tener hambre, de ser casi como esclavos, de no poder tener una propiedad o una cuestión misma a ellos o pertenecientes. Todo lo humano por naturaleza necesita tener libertades y tener consecuencias este, de ayuda o demás. Pero sin embargo, si pues estas personas carecen de libertades o carecen de cuestiones así, pues comienzan los problemas a gran escala. Entonces, esto fue lo que comenzó lamentablemente
evolucionó en grandes revoluciones, grandes cuestiones y terminó siendo empleada de una manera pues muy sangrienta o muy, em, muy lamentable. También en esto podemos decir que las revoluciones nos dieron ayuda o nos dieron problemas. ¿Por qué ayuda o problemas? La ayuda podemos decir que fue para la libertad de estas personas y los problemas fueron los que siguieron consecuentes a estas rebeliones o a estos puntos de inflexión en cuanto a estas peleas. Porque pues sabemos que cuando una guerra termina, lo que viene siendo el sufrimiento son para las personas que quedan vivas y para las personas que quedan con rezagos de esta misma. Lo hemos visto en diferentes guerras, lo vimos en diferentes capítulos de la historia, que cuando este tipo de conjuntividad no florece o no es benigna para nuestro pueblo, podemos tener problemas a grandes rasgos. Este, a, a los historiadores, pues, son temas muy complejos, pero que a final de cuentas todos caen en la misma conclusión. Una guerra, una cuestión de problema bélico es un problema para el pueblo, no para la gente que pelea por el, por la gobernanza. Porque pues ellos a final de cuentas muchas veces terminan en capítulos eh, pues un tanto abrumadores en la historia, tipo María Antonieta terminó lamentablemente decapitada, los zares de Rusia terminaron exterminados. eh, También podemos decir que terminan con un mal sabor de boca, pero la población es la que termina siempre más afectada que, pues, lamentablemente estos individuos. Entonces, ¿qué se llegó a conclusión o cómo se llegó a la conclusión de que el Estado moderno era lo mejor para la población? Simplemente con el hecho de no tener guerras, de no pasar hambruras, de tener una población completamente estable, estábamos teniendo una cuestión de libertad y de que se exterminara este tipo de temas y que comenzara una nueva conjunción para las personas. El papado tenía más influencia que muchos reyes, inclusive esto generó una doble autoridad espiritual, porque pues el rey en sí no podía hacer nada sin la autorización de la iglesia, y la iglesia no tenía la libertad completa pues para poder hacer, porque pues a final de cuentas ellos no eran el rey, o sea, no estaban elegidos por Dios, simplemente habían dado a una persona una autoridad de poder tener estos medios, y que pues a final de cuentas muchas veces era mm, repercutente en todo esto. Entonces, siempre hay que ver la historia de una manera positiva, pero también de una manera negativa. Digo, no es que haya sido malo por completo, pero tampoco fue una estancia buena. Eh, Después de esto vamos a pasar a el absolutismo y la centralización del poder. Eh, Siguiente. Discúlpeme por explayarme un poco, pero ese tipo de temas se me hacen muy interesantes. Em, el absolutismo y, un minuto, creo que lo cambié. Aquí está. Ay, Dios. Listo. El absolutismo y centralismo del poder nos dio varios contextos: la consolidación de las monarquías nacionales, lo que es el fin del feudalismo, el rey como figura central del Estado, que en este capítulo es muy importante siempre tener muy en cuenta que, como les digo, eh,
Los reyes fueron instituidos por parte de la iglesia para tener un control sobre la población de una manera divina. O sea, los reyes se instituyeron no porque la iglesia quisiera tener un rey, que los... No, fue una cuestión de decir que Dios, o bueno, sí, Dios, este, o cuestiones más religiosas de que eran dados en absolución por el hecho de que las figuras divinas habían elegido a esta persona como representante de la iglesia a través de un llamado divino. ¿Qué digo? Em, Todo esto es impuesto por hombres, obviamente, pero sí era como de, ok, este, creo que era algo muy, muy diverso. No sé cómo explicarles. O sea, era algo como queremos gobernar, no podemos gobernar como tal, pero sí queremos, pero podemos poner una persona que lo haga por nosotros para tener derechos y para poder hacerlo de una manera libre, pero sin tener que dar la cara si sucede algo. Entonces, esto pasaba muy seguido. Muchas iglesias, digo, los cristianos en específico, bueno, la iglesia cristiana fue la que más tuvo gobernanzas en cuanto a este tipo de figuras, pero en muchos capítulos de la historia también se dieron eh, otras cuestiones. Ah, después pasamos a, un minuto, espera. Después pasamos al fin del feudalismo y no fue como tal automático, sino progresivo. La monarquía absolutista absorbió muchas de las funciones que antes estaban en las manos de la iglesia. Este, eh, Estableció ejércitos permanentes, creó como tal burocracias eh, profesionales, eliminó privilegios regionales que obstaculizaban la unidad territorial y administrativa y un factor clave en todo esto es la transformación que fue la creación de aparatos fiscales. Fue muy importante tener centralizados que los reyes comenzaron a cobrar impuestos de manera directa y sin tener o sostener cortes lujosas que reforzaban su autoridad simbólica. Eh, Según esto, no tenían cortes lujosas o cuestiones lujosas porque querían dar un ejemplo, o bueno, algunos reyes trataban de dar el ejemplo contrario, tener cortes muy lujosas, tener todo en un estigma alto, toda la realeza de una mejor forma, o sea, siempre a la alza. Pero esto también hizo que el pueblo volteara a ver y dijera, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué los que estamos pagando no se nos están dando privilegios? Entonces ahí también empezaron los problemas con el feudalismo. Después pasamos a la paz de Westfalia, el nacimiento del Estado soberano. Se dio en 1648 los tratados de Westfalia. eh, Tuvo reconocimiento mutuo de la soberanía, un inicio internacional de sistema moderno como tal, o sea, son los primeros sistemas modernos que se conocen, o bueno, cómo empezó este nuevo rubro y que pues a final de cuentas evolucionó de una manera totalmente, eh, ¿cómo podemos decirlo? Benéfica, que no evolucionó de una manera que pudiera preocuparnos como tal, o bueno, que tuviera preocupaciones o alteraciones que pues nos dieran o nos acercaran ciertos insumos. También se dio un reconocimiento mutuo de soberanía y un inicio del sistema internacional moderno. ¿Por qué un inicio del sistema internacional moderno? Porque con este acuerdo se instituyeron o se incluyeron ciertas eh, cuestiones que anteriormente no se tenían bien estipuladas, que con el tiempo comenzaron a, mm, a forjarse y que pues con el pasar de los años se tuvieran como ya principal objetivo en todo. Entonces, sí es muy importante,
pero al mismo tiempo fue algo que tardó un poco, para ser sincera, en tomar forma. Un minuto, por favor. Ah, la Paz de Westfalia, como les decía, fue firmada y otorgada en 1648. No solo puso fin a devastadoras guerras, sino también que sentó bases del sistema de los estados modernos. ¿Por qué sentó bases de los estados modernos? Por el hecho de que empleó o ejerció nuevos acuerdos que pues no se tenían o no se habían razonado en ciertas partes de nuestra historia, sino que al contrario se tenían estigmatizados de una manera totalmente distinta a como pues anteriormente lo teníamos pactado. Digo, muchos acuerdos comenzaron como una idea loca, en pocas palabras, y escalaron a ser parte o estigma de lo que es hoy el mundo moderno. Eh, un ejemplo de ellos es la Constitución de México, que en su momento se pensó que era algo innecesario, porque pues éramos un estado subyugado, pero que también con el tiempo las personas comenzaron a darse cuenta que tener derechos, habilidades, progreso jurídico nos dio o nos ayudó a tener una nueva visión del futuro y que pues a final de cuentas estas visiones siempre van de la mano de la paz. Eh, que pues el Acuerdo de Westfalia fue más que nada para eso, para evitar sangrientas guerras, para evitar conflictos bélicos de un alcance o magnitudes que podían destruir países. Bueno, en este caso, sí, eran países en ese momento, países en formación, países ya con un contexto histórico, inclusive fue más que nada para evitar un desplome económico, porque pues sabemos que las guerras o ese tipo de cuestiones son cuestiones un tanto costosas. El tenerlas muy seguidamente, no empleaba o no daba un carácter económico bueno para el país. Al contrario, los reyes, en vez de beneficiarse, tal vez territorialmente crecían, pero lamentablemente en cuestiones monetarias empezaban a quedar absortos. Entonces, ahí es cuando muchos aprovechaban o las invasiones o cuestiones de puntos de quiebre, porque pues sabían que a final de cuentas en ese momento no tenían los insumos para la guerra y demás. Entonces, por eso se dio o por eso se empezaron a otorgar este tipo de acuerdos. Después de ahí pasamos a, a cómo los tratados de Westfalia establecieron que la soberanía territorial, según el cual Estado tenían derecho a gobernarse sin intervención de otros. También el acuerdo reconoció la igualdad jurídica y entre los estados. Este, y ya para concluir, un momento, por favor, bueno, todavía no vamos no, sí, vamos a concluir, discúlpenme. Podemos concluir con que el Estado social y las nuevas funciones públicas son ya en la actualidad de total importancia porque el funcionamiento o las cuestiones sociales que tenemos en nuestra actual ciudadanía no nos permiten ya tener un rubro diferente, porque al nosotros hacer o captar ciertas diferenciaciones, podemos tener problemas en cuanto al futuro de nuestra ciudadanía o de nuestra prosperidad. Entonces, muchas veces, los mismos formatos te dicen que pues es preferible seguir con la paz que tenemos actualmente a tener cuestiones que no nos benefician. Digo, no es como que
toda la gente actualmente viva en un estado de, ¿cómo podemos decirlo? De pelea, de discusión, pero muchas veces sí teníamos, o lamentablemente sí se dio esa, ese insumo que pues nos trajo consecuencias lamentables a lo largo de la historia. Y el estado contemporáneo y los desafíos globales que actualmente se tienen son muy importantes, pues la globalización como tal tiene tensiones entre la soberanía e interdependencia de un mundo interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Pues actualmente ya no somos una cuestión unitaria o cuestiones de solo una persona gobernando o simplemente gente que quiere gobernar por sí mismo. No, no, ya somos un estado, o bueno, ya somos una cuestión de siempre estar presentes en cuanto a las cuestiones de soberanía, convivencia, pues pacífica, cuestiones que tal vez en el momento lo veíamos muy, muy lejano, pero que actualmente y con todos los rubros que tenemos, podemos decir que ya está bien establecido o ya nuestras cuestiones nos dan o nos integran una, una mejor convivencia. Esto es todo por el tema de hoy. Muchas gracias por estar presentes. Espero y el tema haya sido muy digerible. Una disculpa por de repente trabarme un poquito con ciertas palabras. Espero y tengan un excelente día. Los veo en la siguiente clase. Hasta pronto.